Capítulo 62. Collar de choque. El Nukelave seguía el ritmo de Berserker. Los dedos de Cinder seguían recorriendo las cicatrices de su cuello. Las palabras de su propio peón la atormentaban, ahogando cualquier otro ruido. Ni siquiera los fuertes pisotones que el Nukelave daba a cada galope llegaban a sus oídos. Ella no es diferente a su propia madrastra. Apretó los dientes mientras el Nukelave seguía su furiosa estampida. Sin embargo, las palabras seguían regresando. Por muy rápido que corriera el Nukelave, Cinder podía oír las palabras de Mercury como si estuviera a su lado. Era como si corriera junto a su oído. Cinder rugió de ira y quemó los árboles que la rodeaban. Casi quemó todo el bosque por ello. Los Nukelave se vieron obligados a expulsarla. Su inestabilidad solo la enfureció aún más y quemó incluso las cenizas. Las llamas seguían brotando de sus palmas y su boca mientras quemaba incluso las piedras enterradas. Los troncos carbonizados que sobrevivieron fueron derribados por su gran espada de cristal ardiente. Grimm, demasiado atraído por su negatividad, desobedeció las órdenes de Berserker y procedió a atacar a Cinder. Berserker los repelió, pero Cinder ordenó lo contrario. Que vengan. Yo misma los castigaré, ingratos. Cinder necesitaba una salida y estos Grimm se la proporcionaron. Solo el Grimm mayor siguió las palabras de Berserker y el Nukelave mantuvo la distancia. El diablillo que lo dominaba ni siquiera se molestó en gritar como un alma en pena. Ningún Grimm que atacó la alcanzó. Berserker solo pudo observar en estoico silencio cómo Cinder consumía a sus hermanos. De alguna manera, eso solo la enfureció aún más. Berserker tenía la habilidad Grimkin, y aún así no demostraba nada ante la muerte de sus hermanos. Lo aceptaba como si hubiera cometido algún error. ¿Por qué no te molesta esto?, preguntó Cinder. Estoy quemando a tus inútiles hermanos. Te insulté. Te reprendí. Te atormenté. Te ignoré. Me dabas asco. ¿Por qué no te enojas? ¿Por qué sigues con esa descarga? Cinder se detuvo. Duró solo un instante. Berserker llevaba el mismo collar de electrochoque alrededor del cuello, el mismo collar de electrochoque que le habían impuesto. Pero mientras Cinder suplicaba clemencia, suplicaba que el dolor cesara, Berserker no se quejó ni una sola vez. Ni una sola vez arremetió contra ella. Berserker siguió sus instrucciones lo mejor que pudo. Incluso cuando la orden demostró ser algo fuera de su alcance, hizo todo lo posible por ella, porque era su maestra. Berserker permaneció inmóvil mientras los ojos de Cinder ardían furiosamente, intentando perforarle la cabeza con su propia visión. Sin embargo, no había rebelión en Berserker, ningún deseo de prolongar su vida. Solo existía la obediencia de un sirviente hacia su amo, por cruel que fuera este, por muy parecida que fuera a su madrastra. La respiración de Cinder pronto volvió a la normalidad. Las llamas se apagaron y ningún Grimm se acercó. Berserker gruñó a cualquier Grimm que se acercara, y esta vez, lo escucharon. Incluso ahora, Berserker continuaba con su deber de proteger a Cinder de cualquier amenaza. Cinder aún podía ver destellos del collar de choque en su cuello. El de Berserker se parecía mucho más a un collar de perro que a un collar, adecuado para un animal. Cinder apretó los dientes. Esa cosa nunca debería estar en su cuello. ¿Pero no es eso lo que has estado haciendo? La voz de Mercurio le respondió. Ahí está, fiel como un perro, y ni siquiera pudiste darle un hueso. Ni una golosina. Al menos tu madrastra tuvo la amabilidad de darte algunas sobras de su plato. Una espada de cristal apareció en su mano y Cinder gritó al clavarla en el suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. Los fragmentos de cristal se convirtieron en dagas y picas mientras los enterraba una y otra vez. Empezó a golpear el suelo hasta que su aura se agotó y sus puños empezaron a sangrar. El fragmento de vidrio que quedó reflejó su rostro. Aún llevaba puesto el collar de choque. Cinder entró en pánico e intentó arrancárselo, pero se rascó el cuello. Temía que su familia política volviera a presionar el botón. Sintió el moho del pan y el agua almacenada, que se había echado a perder por culpa de los envases de plástico, bajar por su garganta. Entonces, lo que más recordaba eran las descargas. Las contorsiones incontrolables mientras las descargas eléctricas impactaban cada nervio de su cuerpo. El dolor insoportable mientras su sistema nervioso se quemaba. Su aura sanó esas heridas. Pero eso solo significaba que podía aguantar más tiempo, sanar lo máximo posible para que el dolor pudiera comenzar de nuevo. Su respiración se aceleró de nuevo y Cinder tuvo que calmarse. Podía oír sus propios latidos mientras se alejaba de lo que creía que era el collar eléctrico. Berserker se acercó. Su sombra se cernió sobre ella.
Entonces, apoyó la cabeza sobre ella suavemente. Los cuernos de Berserker le dieron a Cinder un punto de apoyo mientras Berserker yacía en el suelo. Su cabeza se posó sobre ella, pero sin aplastarla. La respiración de Cinder continuó hasta que recuperó el ritmo. Entonces, Cinder colocó la mano sobre la cabeza de Berserker, que aún descansaba. Sintió sus brazos rodeándola, manteniéndola abrigada contra los vientos más fríos, como si se congelara. Sus piernas temblaban como si estuviera congelada. Su ropa seguía siendo la misma que vestía ahora, no los harapos de entonces. Recordó que ya no estaba en el unicornio de cristal. Recordó que había matado a su propia familia adoptiva. Recordó que nadie vino a salvarla. Tuvo que liberarse, y fue cuando estaba a punto de morir que Salem la encontró y la acogió. El aire exterior había sido gélido esa noche. Su cuerpo debilitado le habría fallado de no ser por su propia apariencia, manteniéndola caliente y viva. Muchas veces le habían recordado que no era nada sin su familia adoptiva, que habría regresado a ese maldito orfanato, acosada por otros niños, si no fuera por la intervención de su madrastra para liberarla. Salem había sido el mismo durante mucho tiempo, una familiaridad a la que Cinder regresó voluntariamente. Su mano se tensó al pensarlo. Berserker seguía allí incluso cuando el sueño se apoderó de Cinder sin que ella se diera cuenta. Su figura, más grande, la mantuvo a la sombra incluso mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse. El Nukelave permaneció en su presencia, descansando como un caballo. Aún les quedaba camino por recorrer antes de llegar a las costas del norte de Sanus. Por encima de ellos, Cinder podía ver la cola de la monstra de Salem y la horda de Grimm dirigiéndose hacia Atlas. Berserker aún permanecía allí e incluso gruñó al cielo como una especie de amenaza. Sus dedos recorrieron las cicatrices de su cuello. Pero tocó los cordones que estaban atados allí, cubriendo esas mismas cicatrices. Cinder se levantó y le hizo un gesto suave a Berserker para que se retirara. Berserker obedeció y bajó la cabeza, esperando el castigo por sus fechorías. Cerró los ojos con fuerza y apretó el puño con más fuerza. Pero Cinderfang no golpeó a Berserker, no esta vez. Aún podía ver el collar de choque aparecer de vez en cuando alrededor de su cuello. Aún podía sentirlo alrededor del suyo. No seas tan dura contigo misma, dijo Cinder. Has hecho todo lo que has podido, lo mejor que has podido, incluso cuando tu maestro es irrazonable y severo. Eres mejor incluso sin mí. Berserker no dijo nada y permaneció en silencio. Se quedó allí sentado como un perro esperando la siguiente orden. Cinder se acercó al Nukelave, quien la recibió en su lomo. Como un caballo leal, el Nukelave obedeció sus órdenes. No. Obedeció las órdenes de Berserker. Berserker miró a Cinder, esperando algo. Cinder asintió con aprobación. Vamos, dijo Cinder guiando el camino. Tenemos una guerra del Grial que ganar, Berserker. Si me aceptas, ganaremos esta guerra del Grial y tú también tendrás tu deseo. Lo niego, respondió Berserker. ¿Qué? Negando, repitió Berserker. Sirviendo. Propósito. Renovando. Cinder suspiró. Pero no estaba decepcionada. Ya se te concedió tu deseo, ¿verdad? Ya eres libre. Berserker asintió. Entonces, ¿me ayudarás? ¿Una última vez? Cumpliendo. Berserker caminaba junto al Nukelave con cierto orgullo en sus pasos. No se apresuraron, pues necesitaban descansar. Por estrategia, Cinder decidió reducir la velocidad. Atlas sería el próximo campo de batalla. Si esos sirvientes se mataban allí, sería para beneficio de Cinder. Cinder logró llegar a la parte del bosque que sus fuegos no alcanzaron. Berserker continuó su marcha silenciosa. Por un instante, Cinder pudo ver que Berserker vestía los mismos harapos que ella. Negó con la cabeza y borró la imagen. Berserker no encajaba con esos harapos. Berserker se levantó y casi rugió. Pero Cinder levantó una mano. La figura de Monstra podía estar lejos, pero Cinder no estaba segura de hasta dónde llegaría la influencia de Salem. Incluso si no pudiera, Caster sin duda la observaba. No llames a más Grimm, dijo Cinder. Llamamos demasiado la atención, y lucharás por el control de Salem mientras intentas enfrentarte a los Knonianos de Caster. Es mejor que no tengamos a Grimm de nuestro lado. Lleva solo una fuerza pequeña y efectiva, y elimina a cualquier Grimm vidente que encuentres en el camino. Caster está observando, de eso podemos estar seguros. Entiendo, respondió Berserker. Volvió a ponerse a cuatro patas. Cumpliendo. Respiró hondo. Las palabras de Mercury aún resonaban en sus oídos. Podía sentir el collar de nuevo.
Podía ver el collar de Berserker de nuevo. Bien, buen trabajo, Berserker. Berserker ladeó la cabeza, confundido. Cinder se mordió el labio inferior. ¿Cuándo le había dicho su familia política que lo había hecho bien? Al menos Salem se acordaba de darle un hueso a Cinder de vez en cuando. Berserker nunca había recibido esto de nadie, y menos de ella. Suspiró. La voz de Mercury tenía razón. Nunca lo admitiría. Preferiría morir en la guerra del Grial antes que admitirlo. El bosque estaba en silencio, demasiado en silencio. Todos los animales y criaturas debían de haber huido para salvar sus vidas, ya fuera recientemente por lo que ella había hecho o hacía mucho tiempo, cuando la batalla por Vale aún continuaba. Cinder podía ver los disturbios en el suelo, marcas de los ejércitos del dios de la luz marchando por el continente Sanus al llegar a las murallas de Vale. Flores muertas y hojas crujidas le servían de camino para caminar. El Nukelave despejó el camino de cualquier rama que pudiera haberle dado en la cara a Cinder. Aquellas demasiado fuertes para romperse debido al enorme tamaño del Grim la habrían derribado de su enorme caballo. No se veían videntes a la distancia, aunque los brazos elásticos del diablillo disparaban siluetas sospechosas a la distancia a la orden de Berserker. Berserker exploraba el camino como un animal, guiando al Nukelave como a un perro. No. Estaba guiando a Cinder hacia el siguiente camino. Incluso las montañas estaban en silencio. Los animales más grandes que habrían vagado por allí ya se habían ido. Ni siquiera los Grimm estaban presentes en este lugar, con lo que Cinder casi se sentía en paz. Casi. Estaba acostumbrada a un nivel de ruido tal que la absoluta quietud la incomodaba. El silencio significaba que los clientes deberían estar durmiendo. El silencio debería haber significado paz. Pero Cinder aún recordaba esos momentos de tranquilidad. Sus dedos se movían de un lado a otro. Los movimientos de fregar los pisos resonaban en su mente. La tierra embarrada le recordaba el barro que había en los pisos que acababa de limpiar. Las noches de cansancio y de insomnio porque alguien tenía que limpiar el desastre o porque alguien se había olvidado de alguna mancha. Su único consuelo entonces era la chica que caía por el mundo. Habría soñado, si es que podía soñar, que el caballero oxidado vendría a salvarla. Estaba impotente entonces. No tenía forma de luchar. Solo podía encogerse y resistir, solo si se derrumbaría. No sabía si ese derrumbamiento era físico o mental. Quizás, ambos. Cinder se despertó de golpe. Casi se quedó dormida a lomos del Nukelave. Berserker miró hacia atrás, pero vio al Grim. El impa caballo continuó con su tarea y la protegió. Los brazos elásticos la habían envuelto solo para mantenerla en su lugar, una forma diferente de mantenerla en su lugar, una mejor para que no se cayera y se lastimara. El caballero oxidado no había venido a salvarla entonces. No venía a salvarla ahora. Pero el Jave Walker estaba allí. Cuando Cinder invocó a su sirviente, aunque había sido engañada, fue Berserker quien respondió a su llamada. Berserker quien respondió a su voluntad y a su grito de dolor. Sus dedos recorrieron su cuello, palpando las cicatrices del collar de choque. Aún podía sentirlo allí. El accesorio que llevaba en el cuello, 2 cordones atados, ocultaba las cicatrices de su cuello. Se apretó la mano con fuerza. Se suponía que debía ocultar las cicatrices, pero también le recordaba que llevaba una. Se había acostumbrado tanto a ella que necesitaba llevarla siempre cerca. Recordó las palizas que soportaría. Las veces que tuvo que valerse por sí misma, cansada y destrozada, solo para que parara, solo para ser castigada por aquellos a quienes no les importaba o que exigían que, de alguna manera, fuera mejor persona y lo soportara todo. Ningún héroe acudió a su rescate entonces. No recordaba si alguien se había molestado siquiera en mirarla. Entonces recordó el diseño del unicornio de cristal. La primera vez que estuvo allí, quedó fascinada por el lujoso estilo de vida que les esperaba. La idea de que ella misma podría haber vivido esa vida solo la animó a volver. Pero al final, la obligaron a hacer lo mismo. Esa esperanza no hizo más que hundirla aún más. Trabajaba por miserias porque era lo mejor que podía tener. Recurrir al robo no la ayudó. Fue una de las razones por las que usó el collar de choque. Cinderfan se quedó dormida. Sintió los brazos del gnomo a su alrededor, manteniéndola en su sitio. Allí se sentía más segura. Pero Cinder se rascó esa parte del cuello. Estaba de vuelta en el unicornio de cristal. Podía sentir de nuevo el dolor de la descarga eléctrica. Su familia adoptiva se turnaba para electrocutarla, aumentando siempre la duración y el voltaje solo para su propia diversión. Se llevaban las sobras que Cinder necesitaba para sobrevivir. Rogó que parara.
Podía oír sus tonos burlones. Las zorras pomposas menospreciando a una niña que se negaba a madurar y a dejar de leer cuentos de hadas. Pero entonces, la electricidad cesó. Las descargas habían cesado. Cinder jadeó en busca de aire y vio el terrible destino que se cernía sobre su familia adoptiva. Cinder los había matado aquella vez. Pero ahora, ¿no fue ella quien repartió la última mano? ¿Berserker?, preguntó. Vestía sus harapos de nuevo. El horrible final fue peor que el que Cinder les había dado. No solo su familia política, sino también la gente del orfanato, una mujer de aspecto mayor que se parecía tanto a Cinder que bien podría ser su madre biológica. Esos hombres mayores que creían que podían llamar a Cinder su padre. Inventos de su propia imaginación. Aparecieron más personas que Cinder recordaba, más personas que recordaba de aquel horrible tiempo y lugar se reunieron a su alrededor. Tenían sus palos y piedras, sus collares de choque, sus trapeadores y cepillos. Pero Berserker no permitió que ninguno la alcanzara. Aunque Berserker rugió con una voz ensordecedora, Cinder no la oyó en absoluto. Luego estaba Rhodes, el hombre que la había entrenado para ser cazadora. El hombre que tuvo todas las oportunidades para liberarla de ellos. Pero el temor por su propia vida lo había obligado a renunciar. Los sistemas existentes habrían ayudado a Cinder, de eso estaba segura. Pero la gente que estaba allí no lo vería así y se aseguraría de que permaneciera. Rhodes y Berserker se enfrentaron. Cinder se levantó y le puso una mano encima a Berserker. Ya no llevaba esos harapos. Sus zapatos de tacón volvieron y aquel vestido rojo la envolvió de nuevo. Sus dedos se aferraron a su cuello y arrancaron el collarín eléctrico que le quedaba. Aparecieron armas de cristal, similares a las de Rhodes. La pelea se parecía más a un entrenamiento. Recordaba los movimientos de esta con vívidas imágenes. Cada movimiento de pies y cada tic del ojo, Cinder recordaba bien esta noche. Al igual que aquella noche, fue ella quien sobrevivió. Cada acción tuvo su reacción apropiada. Por otra parte, Rhodes nunca tuvo la intención de matarla. Solo quería tomarla prisionera. Ella habría cumplido su condena y él habría sido el primero en ayudarla. Simplemente no querías que te acusaran del crimen, dijo Cinder. Fueron sus armas las que usó esa noche. Rhodes no dijo nada y ambos continuaron luchando. Finalmente, como antes, Rhodes cayó y Cinder resultó victoriosa. Entonces, una última imagen apareció ante ella. Ya no estaba en ese maldito hotel. En cambio, estaba en el lugar que siempre había imaginado, la caprichosa tierra del más allá. Ante ella estaba nada menos que el caballero oxidado. Al igual que el sirviente, su rostro estaba oculto bajo su casco. Desenvainó su espada y escudo rotos. Cinder cerró los ojos. Esperaba esto. Una criminal, una terrorista, un monstruo, eso era todo lo que sería a los ojos del mundo. Nadie vendría a salvarla. Quienes lo hagan siempre querrán algo de ella. El héroe con el que soñó no acudió en su ayuda y se opone a ella. Berserker. Gritó. Pero alguien respondió a su llamado. Un ser acudió en su ayuda. Jabberwocker, el mismo monstruo que todos despreciaban y temían. El primer terror para cada niño. Fue Berserker quien acudió en su ayuda y fue Berserker quien luchó contra el caballero oxidado para protegerla, ayudarla, salvarla. Cinder tuvo que convertirse en un monstruo solo para sobrevivir. Cuando el casco del caballero oxidado cayó al suelo y la armadura quedó hueca y sin cuerpo en su interior, Cinder respiró hondo y asintió. Se convertirá en un monstruo para ganar esta guerra del Grial. Su objetivo no cambió. Buscará el Santo Grial para obtener poder. No volverá a acobardarse. Berserker había dominado a los Grimm como su alfa, aunque alguien intentó desafiarlo. La propia Salem. Berserker se acercó a Cinder, cabizbajo, en señal de obediencia. Cinder le puso una mano en la cabeza. Tenía moretones y heridas. La magia de Cinder le permitió curar todo el daño. Berserker levantó la cabeza y miró a Cinder a los ojos. Ella vio el collar de electrochoque en su cuello. Eso no te queda bien, dijo Cinder. Metió los dedos en el cuello y lo arrancó. Listo. Mucho mejor. Cinderfall despertó pronto de su letargo. La noche los cubrió. Berserker frotaba dos palos. Pero no salía humo. Berserker, dijo Cinder. Descansa. Sus ojos ardían y un fuego brotó de su mano. Si de verdad quieres ayudar, entonces consigue más leña. Cumpliendo. Berserker dejó a Cinder con el Nukelave que descansaba allí. Cinder apoyó la cabeza en el Grimm. Era extraño, como apoyar la cabeza contra un caballo.
Era inquietante, pues los Grimm no tenían latidos, pero sí el movimiento de la respiración. Finalmente, Berserker regresó y Cinder decidió apoyar la cabeza en su sirviente. Con Berserker, había un latido, un recordatorio de que estaba vivo, un recordatorio de que quien vino a salvarla seguía allí. Se miró las manos hasta que el sueño la invadió de nuevo. Esta noche, a diferencia de aquella, había calor. Esta noche, a diferencia de aquella, tenía comida para saciar su sed. Esta noche, a diferencia de aquella, era fuerte. Esta noche, a diferencia de aquella, tenía Berserker. El sol de la mañana siguiente salió a recibirla y, cabalgando de nuevo en el Nukelave, reanudó su viaje hacia Atlas. Finalmente, los bosques dieron paso a un espacio abierto donde Cinder pudo ver el cielo despejado sobre ellos. Sin embargo, Cinder percibía la tensión en el aire a medida que se acercaba a ese extremo norte de Sanus. El aroma a agua salada llegó a su nariz. Se intensificaba a medida que avanzaban. Los vientos cálidos se intensificaban, aunque no lo suficiente como para llevársela. La mantenían despierta cuando se habría quedado dormida. El murmullo de las olas del océano pasó de sereno y tranquilo a violento al estrellarse contra las piedras y las olas del fondo. Estaban en un acantilado alto. Cinder bajó del Nukelave y miró hacia abajo. No había un descenso seguro desde allí. Solo había piedras afiladas y resbaladizas. No había lugar donde aterrizar ni un camino que la llevara allí. Cualquier camino que Cinder pudiera ver era demasiado lejano. Si hubiera tomado este camino, estaba segura de que los demás participantes de la guerra del Grial se habrían matado entre sí, junto con Cinder y quien quedara. Decidió descansar allí por el momento. Regresó al árbol más cercano para descansar a la sombra mientras miraba el horizonte. Sobre ellos, volaban pájaros. Algunos eran en realidad Grimm, pero la mayoría eran demasiado pequeños para cargarla. Allí reinaba la paz y la tranquilidad. No tenía por qué preocuparse más que por la comida y la bebida. Cinder negó con la cabeza. No duraría. Tendría que ganar la guerra del Grial. Pero eso no significaba que pudiera disfrutar de este momento de paz que había encontrado para sí misma. Tras descansar, Cinder se levantó y le pidió a Berserker que llamara a un Grimm. Se oyó un rugido fuerte y Cinder tuvo que esperar a que Grimm viniera a ella. Había estado mirando hacia arriba, esperando un nunca más o un grifo, y se sorprendió al ver aparecer un Feilong marino, un Grimm acuático con alas. Era enorme, el ser más grande que Cinder había visto jamás. Fue ese Feilong marino el que ayudó a Cinder en su viaje. Aunque veloz, no podía igualar la velocidad de un toro ligero. Era más rápido en el mar, pero la constante exposición de Cinder a la luz del sol la obligaba a descansar a la sombra. Afortunadamente, su aura y magia podían curar cualquier quemadura solar. Apenas había enemigos, pues ninguno se interponía en su camino. Pasaron las horas y la noche finalmente caía de nuevo. El Feilong del mar llevó a Cinder al terreno más cercano, una gran isla sin vida. Solo había piedras y arena. No había leña para el fuego, así que tendría que soportar la fría noche. El Feilong del mar había dejado a Cinder y había regresado con muchos peces, ninguno de los cuales Cinder reconoció. Era el único alimento que obtendría de allí. Su instinto de supervivencia y su entrenamiento le permitían extraer la mayor cantidad de sal posible del agua salada para beber. Era un sistema de filtrado complejo, pero ella era una doncella. No necesitaba herramientas para lo que necesitaba. Era tan sencillo como filtrar el agua salada a través de su propio sistema de filtración para capturar la mayor cantidad de sal posible y conservar el agua. Berserker la envolvió para abrigarla. Cinder descansó mejor esa noche. Se sintió protegida de todo tipo de amenazas. Berserker obedeció. Siempre lo hace y siempre lo ha hecho. Cinder aún recordaba las palabras de Mercury Black. Le dio una palmadita a Berserker en la cabeza. Lo estás haciendo bien, Berserker. Como un perro, Berserker meneó la cola. Sacudió la cabeza y cerró los ojos. Al despertar, no era el Feilong marino quien la esperaba. Era un grifo. Cinder no notó que la brisa se había enfriado. Lo notó al ver las capas de nieve helada sobre el grifo. Berserker debió haberlo llamado y el Feilong marino no puede continuar hacia Atlas. El vuelo había sido mucho más suave en el Sea Feilong. Al menos, el Sea Feilong podía planear, lo que reducía la necesidad constante de batir las alas. El Griffin podía planear, pero en menor medida, ya que su peso era mayor que el del Sea Feilong. El peso adicional de Cinder no lo mejoraba. Las brisas frescas se volvieron más frías al avistar las costas de Solitas. El grifo descendió de inmediato cuando Cinder vislumbró la vaga imagen de la monstra de Salem en la distancia.
Aún les quedaba camino por recorrer antes de llegar a la orilla. Cinder llegaría antes que ellos. El descenso del grifo fue el más suave, pues ya no batía las alas. Estas permanecieron extendidas para permitir el lento planeo descendente hacia la orilla. Las costas de Solitas no eran de arena ni de rocas. Eran de hielo sólido cuando las aguas superficiales se congelaron lo suficiente como para proporcionar una superficie para caminar. El Griffin se adentró un poco más, donde el hielo congelado era más grueso, y alcanzó mayores profundidades. El peso de Berserker había agrietado el hielo, pero no se desprendió. Cinder era más ligera y podía mantenerse a flote si quería. Pero para ello necesitaba fuego, y el fuego derretiría el hielo. El viento frío aún no se había intensificado, pero Cinder ya había conjurado su calor para mantenerse caliente. La belleza de su magia reside en que no necesitaba ropa especial para el frío. Pero Berserker aún protegía a Cinder de los vientos. Puede que estuviera cálida, pero esos vientos la habrían azotado hasta dejarla inerte. Había un asentamiento cercano, pero abandonado, donde Cinder podía descansar. El edificio era casi solo las paredes. Había un gran agujero. Gran parte del techo había desaparecido. Cinder miró por el enorme agujero en la pared y presenció la vista lejana de la ciudad flotante de Atlas. A pesar de la distancia, Cinder podía ver con claridad al unicornio de cristal desde allí. Atlas era el lugar donde realmente empezó todo para ella. Ese lugar donde pensó que podría haber sido libre, solo para que fuera otro par de cadenas, otro collar de electrochoque. Sus dedos recorrieron las cicatrices de su cuello. Negó con la cabeza. Ya no llevaba el collar de electrochoque. Débiles líneas de luz se deslizaron violentamente. El dios hermano de la luz estaba enfrascado en otra batalla. ¿Aún tenía a su sirviente o ya había perdido? Cinder no lo sabía. No estaba allí cuando ocurrió. Miró hacia atrás. La monstra de Salem aún no había llegado. Tras otro momento de descanso, Berserker volvió a situarse frente a Cinder mientras ésta se calentaba a gusto. Solo cuando el viento se convirtió en una brisa, el ritmo de Berserker disminuyó lo suficiente como para que Cinder pudiera caminar a su lado. Solo podía moverse de refugio en refugio. Cinder se detuvo al final del mismo asentamiento. Vio una cámara en un poste. Seguía encendida y la seguía activamente. Flechas y un arco, ambos de cristal, aparecieron en la mano de Cinder. Disparó la cámara y los destruyó. Atlas grababa sus movimientos. No. No era Atlas quien grababa sus movimientos. Era Arthur Bax. Cinder estaba segura de ello. Nadie más podría manipular tal cantidad de tecnología. Vamos a la Berserker, dijo Cinder. Tenemos una guerra del Santo Grial que ganar. Dejó de tocarse la cicatriz del cuello. Ya no llevaba collar de electrochoque. Cinder se quitó los dos cordones atados, dejando al descubierto las cicatrices. No era una sensación cómoda, una sensación desconocida. Pero ya no llevaba el collar puesto. Ella ha llegado, ese era el único mensaje que necesitaba. Aunque aún tenía que esperar a que llegara el resto, estaba más que ansiosa por arriesgarse en ese mismo instante. La parte del trato de Neo ya estaba hecha, y Bats y Archer habían cumplido su palabra, como corresponde a caballeros extraordinarios. Neo salió del abandonado y arruinado unicornio de cristal. Era una pena que hubiera cerrado. Se dio cuenta de que la opulencia del lugar habría acogido a la clase de gente que ella solía ser. Pero aún tenía su propia misión que cumplir. Era hora de reencontrarse con la ayuda contratada. Quizás Neo podría pedirle a Bats que arreglara el viejo y roto collar de aturdimiento que encontró en el sótano. Después de eso, tuvo que esperar a que llegaran los héroes santurrones. Neo necesitaba su propio sirviente contra Cinder. Tuvo suerte de que Atlas construyera el suyo. Sacó el pergamino especial que Bats le había dado. Solo tenía una función. Capítulo 63. Copia de seguridad. Clover Evie, especialista, miembro de las operaciones AS, había empezado a preguntarse si su apariencia solo traía buena fortuna a los demás. ¿Acaso una apariencia podía evolucionar hacia atrás? De ser así, ¿cómo podría una apariencia como la buena fortuna evolucionar hacia atrás sin ser simplemente una desgracia? El fuerte golpe de su actual compañero lo sacó de su momento de reflexión filosófica y le recordó a Clover que luchaba por la supervivencia. Su oponente era nada menos que el dios de la luz, aunque herido. Quizás, la buena fortuna le favoreciera, y no necesariamente a los demás. Le habían asignado esta tarea por su apariencia. Solo necesitaba sobrevivir. El dios de la luz quemó el suelo para que la nieve no tuviera oportunidad de fundirse en agua antes de evaporarse en vapor.
Bestias de horror y mitos lucharon entre sí, con un hombre que tenía una caña de pescar al costado corriendo a refugiarse. Para un sirviente sin divinidad, fuera lo que fuese, el señor Ide luchó con más furia y ferocidad contra el dios de la luz. Si Clover apostara, diría que Ide tenía más experiencia en combate que incluso el dios de la luz. Quizás se debiera a las heridas ya infligidas. Quizás el dios de la luz se cansó en el viaje mientras Ide esperaba, lo que le permitió descansar por completo. Clover corría y corría. A donde quiera que fuera, el dios de la luz y el señor Ide no cejaban en su feroz batalla por el territorio. Cada terreno perdido era terreno ganado, y ambos combatientes guardaban celosamente lo que había sido suyo y arrebataban con envidia lo que había pertenecido al otro. Si había algún lugar al que no podía llegar, usaba su caña de pescar para ayudarse. ¿Debería agradecerles a los hermanos por mi apariencia? Clover logró forzar una idea entre sus pasos de carrera. Se siente mal considerando que Atlas es el enemigo ahora mismo. Mordiscos, arañazos, alientos de fuego, rugidos de la bestia, una escaramuza salvaje seguía agitando el suelo. El polvo y el vapor se mezclaban al ascender a la atmósfera. Una nube se formaba sobre ellos. Clover no pudo descansar ni un segundo. Como mucho, pudo respirar hondo antes de tener que moverse, porque el dragón divino y el lobo salvaje se negaban a ceder. Su presencia era mínima, y aún así, el general insistió en que lo acompañara. Clover sospecha que Winte tuvo algo que ver en eso. Tendría que haber convencido al general antes de irse. No era solo que él tuviera que mantenerse con vida. Clover también debía mantener su pergamino intacto. La ciudad flotante de Atlas iba a convertirse en una bala. El objetivo era el dios de la luz, pero Clover sabía que planes como estos no podían depender de un solo objetivo. No estaba seguro de si el general también lo sospechaba, pero Clover creía que el dios de la luz no era el único objetivo. Era cuestión de quién llegara después. Arpe era la prueba de que el dios de la luz era simplemente un objetivo. Las heridas del dios de la luz lo habían convertido en el blanco de las feroces garras y mandíbulas del señor Ide. Cada grito y gemido era evidencia de que el dios de la luz podía sangrar y morir. Entonces, revisó su pergamino y suspiró aliviado. No duró mucho, pues tuvo que seguir corriendo otra vez. Tras él, el dios de la luz cayó al suelo con el lobuno Ide abalanzándose sobre él, casi tirándole al cuello, como hacen los lobos. La mandíbula del dragón lo mordió y el señor Ide fue el que cayó al suelo. Las garras furiosas de sus patas traseras arañaban al dios de la luz. La forma serpentina envolvió a Ide, apretándolo cada vez más. Clover lanzó una piedra y esperó lo mejor. Recibió la atención, ¡qué suerte! Volvió a correr, ¡qué mala suerte! El pergamino había anunciado la llegada de refuerzos y que Atlas estaba llegando. Se oyó otro golpe. Esta vez, era el dios de la luz quien estaba en el suelo. Ide no desaprovechó la oportunidad y se dirigió directo a la parte herida. Se oyeron más gritos y chillidos. Quien quiera que haya sugerido que se prepararan para la inminente batalla, Pirra se aseguró de darle las gracias. Completamente descansados, recargados y listos para la acción, el grupo se dirige ahora hacia el dios de la luz para ayudar al señor Ide. Sin embargo, los registros indicaban que Salem también se acercaba y Bats les había tenido la cortesía de mostrarles dónde estaba Cinder. Bats tenía algunas preocupaciones, pero se las concedió. El número de sirvientes contra un dios de la luz herido habría sido demasiado a su favor. Pirra incluso argumentó que existía la posibilidad de que murieran, lo que significaba un sirviente menos con el que lidiar Bats y Archer. Preferiría tenerla a usted antes que a la señorita Falla, señorita Nikos, comentó Archer. Aún así, ni yo ni mi maestro podemos negar el beneficio a corto plazo que eso conlleva. Me alegro de que hayamos podido llegar a un acuerdo, dijo Pirra haciendo una reverencia. Ya no había necesidad de ningún tipo de cortesía. Sabían que intentarían matarse después de esto. La alianza bien podría ser una por conveniencia. Pirra sabía que Bats y Archer tramaban sus propios planes contra ellos, así como estaba segura de que esos dos estaban más convencidos de que Pirra y Ryder intentaban ponerse al día con la planificación. ¿De verdad no te unes?, preguntó Ruby por última vez. Pirra aún no podía negar la amenaza que representaría Ruby. Pero Pirra confiaba en que Ruby preferiría que esa confrontación fuera al menos al final. Nos vendría bien la ayuda que pudiéramos conseguir. Tienen a Astolfo, Archer, Sansón, y el señor Ide parece estar haciéndolo todo solo, respondió Pirra. Incluso señaló la conmoción distante que podían ver desde su posición estratégica. Creo que pueden con esto. Además, yo también cuento con mi propia ayuda. Aún así, debo recomendar cautela, dijo Sansón.
Había decidido quedarse al lado de Blake en este caso. No pretendo saber qué ha hecho Caster en Esmeralda. Pero estoy dispuesto a sospechar que Caster podría hacerle al dios de la luz lo que le hizo al fauno. Entonces, me toca a mí intervenir. Adam Taurus dio un paso al frente. En su muñeca llevaba el mismo dispositivo que Weiss. Estoy lista, sirvienta. Saludó Penny. Luego hizo una reverencia cordial a Adam Taurus. Estaré a su cuidado, señor Adam Taurus. Blake negó con la cabeza. No puedo creer que, precisamente Adam, esté actuando como el maestro. Y precisamente eso, precisamente Schne, lo aprobaría. Adam le levantó una ceja a Weiss. Weiss se limitó a hacer una reverencia. No fue fácil convencer a Winter. Neo saludaba con la mano. Ella también se uniría a ellos en esta expedición. El equipo JNPR, junto con Jeanne, Adam y Neo, se dirigió hacia el límite de Atlas. Atlas estaba completamente abandonado. Solo un puñado de soldados y cazadores estaban estacionados allí, con la única misión de garantizar el correcto funcionamiento de la tecnología. Bats y Archer eran hombres inteligentes, pero solo eran dos. Los demás eran simplemente la fuerza. Desde su punto de vista, era como si el suelo bajo sus pies no se moviera en absoluto. Pero las nubes pasaban velozmente junto a ellos. Nunca imaginé que vería a Atlas desaparecer con mis propios ojos, comentó Adam. Lo dices como si tu otro ojo estuviera ciego. Pirra ya conocía las características faciales de Adam. Se las mostró. ¿Esperas que pueda ver a través de ellos? Entonces, se dio cuenta de que solo estaban él, Pirra y Ryder. ¿Entonces ya tienes tus planes? Para ser sincera, confesó Pirra, no confío en Neo. Ha sido demasiado amiga de Penny desde que llegamos. Adam rió entre dientes. ¿Y tú tampoco confías en mí? Pirra no respondió directamente. Confío más en ti que en Neo. Me alegro. Lo respeto. Sin embargo, ninguno de ustedes se quejará si tengo la oportunidad de enfrentar a Cinder. Definitivamente me quejaría si no estuviera allí para verlo. El único consuelo es que Ryder logra matar a Berserker. Como si tuviera la capacidad de tratar con un sirviente. ¿Tu semblante? Mi espada se rompió la primera vez que luché contra un Servant, y eso fue sin estos noble fantasmas. Caster tiene un alto rango de fuerza, explicó Ryder. No es lo que se esperaría dada la clase, pero es así. Es aún peor si consideramos la cantidad de energía mágica que Salem podría proporcionarle a Caster. Eso suponiendo que esos dos sigan teniendo una buena relación. Los ojos de Jeanne ardían. Si me dejas, me encargaré de Caster. Fue Ryder quien se quedó mirando. Ni el resto del equipo JNPR ni Adam reaccionaron ante esa convicción. Caster lleva el rostro de Gilles de Rice. No permitiré que la redención de mi camarada en este mundo se desperdicie. Es un milagro que no esté obsesionado conmigo, comentó Ryder. Aunque ya tengo a Cinder. Lo habría hecho si fueras niña. Si fuera Gilles, tendrías que ser niño. Jeanne debió de notar las miradas que la atraían. Fue después de mi época, y mantengo la idea de que le tendieron una trampa. Me acusaron de brujería y no me extrañaría que a él también le pasara lo mismo. Nora los interrumpió. Ya llegamos, chicos. Habían llegado al punto más bajo de la geografía flotante de Atlas. Los complacedores de Ryder se manifestaron en grupos. Eran los seres vivos entre ellos. Puedo arreglármelas. Jeanne rechazó la oferta. Le ardían los ojos y había empezado a volar. Era difícil sentir cualquier movimiento mientras seguían anclados en Atlas. Pero una vez que dieron el primer paso fuera de él, todos pudieron sentir los vientos que los empujaban. Si hubieran estado más arriba, habrían sido golpeados por las piedras y el suelo que aún se aferraban a Atlas. Una maravilla de la tecnología, era un milagro que ninguna de esas piedras hubiera caído de Atlas al manto en todos esos años. El aterrizaje en sí no fue el momento más agradable. Estalagmitas, puestos de avanzada y edificios abandonados eran el único refugio contra el frío abrasador. Entonces, Jeanne había creado un iglú para ellos. Una enorme estructura de hielo los rodeaba, pero el frío gélido no los alcanzaba. No corría la brisa para bajarles la temperatura y el fuego recién conjurado de Jeanne les proporcionaba suficiente calor como para derretir el hielo que acababa de crear. La figura flotante de Atlas ya se había perdido de vista. Destellos de luz se vislumbraban al otro lado de la pared de hielo. Puedo hacer la primera guardia. Ofreció Penny. Estoy lista para la guardia. Lo haremos juntos, dijo Jeanne. Somos sirvientes, no necesitamos descansar. Jinete, dijo Pirra. Vamos a explorar el camino.
Él asintió y silbó. Ante esa orden apareció Juniper, el monte. Volveremos pronto. Los cascos de Juniper eran rápidos y ligeros. Ren y Nora se despidieron con la mano, y Nora envolvió a Jeanne antes de que sus cuerpos desaparecieran por completo. La figura flotante de Atlas regresó a la vista. La velocidad de Juniper redujo rápidamente la distancia, permitiendo que Pirra se situara por debajo de Atlas y mantuviera el ritmo. Sin embargo, Juniper se había separado del camino de Atlas, ya que el combate a distancia entre el dios de la luz y el señor Ide no era su objetivo. Fue entonces cuando Ryder habló. No estarás planeando llevarte a Cinder sola, ¿verdad? Estaba pensando en atraerla hacia nosotros. Lo mismo que hicimos con el dios de la luz. Una emboscada, resumió Ryder. Pirra asintió ante la respuesta. No sé cómo podríamos seguir con esa farsa sin que Cinder sospechara. Es por eso que no vamos a involucrarla rápidamente. Juniper reanudó su camino, rodeando deliberadamente el punto estimado por Bats. La horrible calidad de la señal de video era su única referencia. Cinder había destruido a algunos deliberadamente, y eso solo bastó para convencer a Pirra de que sabía que venían. ¿Has notado algo extraño en esos feeds? Preguntó Pirra. Ella y Berserker vienen con nosotros, comentó Ryder. Hay cierta amabilidad por parte de Cinder en cómo trata a Berserker. Es difícil saberlo, pero ya no es tan cruel como antes. No es exactamente lo que buscaba, pero supongo que no debería sorprenderme. Ryder giró la cabeza. Entonces, se dio cuenta. Ah, ¿quieres decir que está sola? Pirra asintió. Emerald sí que se ha ido. Su mirada se dirigió hacia la otra ubicación estimada, Monstra de Salem. No quiero ni pensar dónde podría haber estado. Juniper hizo una pausa. ¿Jinete? Monstra cambió de rumbo. Ryder señaló el punto negro en el cielo. Mira eso. Pirra no podía distinguir los detalles. Pero el punto borroso que se movía velozmente debía ser Monstra si Ryder tenía tanta confianza. No se dirigía hacia Atlas en absoluto. Por su trayectoria, se dirigía hacia Manile. ¿Qué debemos hacer, maestro? Maldijo. ¿Podemos encontrar evidencia del camino de Cinder ya que estamos? ¿A qué velocidad podemos movernos? Ryder miró a Juniper. La ansiedad solo había durado un instante, pues la versión de Juniper de la tranquilidad de Ren los había invadido. Ese cambio era algo seguro que mantenía sus mentes en un estado de calma. Pero aún así, Ryder dijo, incluso si los encontramos a tiempo, estaríamos apresurándonos si lo hiciéramos. Pirra sacó su pergamino. No había forma de contactar con Bats desde su ubicación. Estaban fuera del alcance de las torres de apoyo. Amo. Ryder mantuvo a Juniper tranquila. ¿Órdenes? La tranquilidad la invadió de nuevo. Volvamos a informar a los demás. Podemos decidir qué hacer después. Juniper regresó a toda velocidad a la barrera de hielo. Jeanne y los demás los esperaban allí, y el equipo Jeanne se sorprendió bastante por su rápido regreso. ¿Salem ya está dentro de las fronteras? Preguntó Jeanne de nuevo. Ryder asintió, confirmándolo. Hay más gente en el manto. Más almas. Más de esos Rephaim. La mención de los Rephaim hizo que Adam Taurus se pusiera rígido. Penny, dijo Pirra. ¿Puedes conectarte con los demás? Lo siento. Pero Atlas está demasiado fuera de alcance. Adam mantuvo la distancia a un lado del muro de hielo, mientras que Neo la mantuvo al otro. Sus expresiones dejaban claro que deseaban priorizar a Cinder, pero Adam parecía más dispuesto a cooperar y proteger a Manile. A Neo no le importaba en absoluto si ella lo intentaba. Pero la noche caía lentamente sobre ellos. Podían esperar que Raven hubiera terminado sus tareas en Mistral. Crow estaba destinado en Mandle con el propósito explícito de un transporte rápido. Pirra, Ren y Nora estaban apostados alrededor de una fogata que la propia Jeanne había encendido. Adam y Neo tenían su propia llama junto al pequeño círculo del equipo JNPR. Era Adam quien se había acostado junto a ellos, con Neo en el otro extremo. ¿Jinete? Preguntó Pirra. Nos quedaremos despiertos, lo garantizó Ryder. Incluso se quitó el casco. Jeanne seguía dándole energía a Penny. Penny se lo agradeció. Comentó. Salida de energía. Suficiente para liberar el fantasma de Frankenstein. Protocolo del árbol maldito. Acceso concedido. Gracias, amiga. Cuando quieras, Penny. Jeanne se sentó junto a Ryder. Se dio cuenta de que Pirra seguía despierta. No te preocupes por nosotras, gritaremos si pasa algo. Pirra asintió y se fue a dormir. Observar a Pirra y a los demás no distrajo a Ruby de la inminente llegada del dios de la luz.
Incluso desde su posición estratégica, podía distinguir las figuras que luchaban allí sin necesidad de su visor. Mirar a través de él solo empeoró las cosas con la velocidad con la que se movían esos dos combatientes. El señor Ire es bastante protector, ¿verdad?, comentó Archer. Tanto él como Ruby eran los únicos que veían mejor desde esa distancia, pero Ruby tenía su telescopio para ayudarla. Archer era un Archer. Habría dicho que está desatando toda su furia porque no ha corrido libremente en tanto tiempo, pero sería un error. Primero, le importa la seguridad de Clover y no permite que le hagan daño. Segundo, es bastante eficiente. Ide suele anhelar la violencia, pero parece decidido a matar al dios de la luz sin nosotros, aunque no funcione. Preguntó Ruby. ¿Estás hablando con alguien? Ah, solo lo pensaba, señorita Rose. Con una mente como la mía y la de mi maestro, estos asuntos pueden complicarse si se quedan en nuestras cabezas. Claro que podría hacerlo, pero hacerlo lo hace más fácil. No es que esté revelando mis planes actuales para que los escuche, después de todo. Una conciencia basada en la experiencia, se lo aseguro. No es un genio dotado, aunque aceptaré con gusto el elogio. De acuerdo. Ruby no quiso saber más. En cambio, se levantó y bajó de su posición privilegiada. El muelle de atraque albergaba muchas aeronaves, la mayoría destinadas a quienes aún intentaban mantener a flote Atlas. Pero una aeronave ya estaba en las últimas inspecciones, pues sería la que usarían el equipo Ruby y los Servants. El propio general las acompañaría, ya que eran jóvenes, aunque cazadoras profesionales. Ni siquiera la presencia de los Servants, 3 contando los de Ruby, impidió que Ironwood se uniera a ellas. En esta batalla por Remnant, había explicado, no me quedaré de brazos cruzados enviando niños al frente. Entiendo que usted es una maestra, señorita Rose, pero no puedo decir lo mismo del resto de su equipo. También sé que son testarudos y que seguirían a su líder incluso si les hubiera ordenado que se quedaran. Ninguno de ustedes es mi soldado. No los trataré como soldados. Pero sí como estudiantes. Se lo debo a su tío Crow, a su hermana Winter y a sus padres, la señorita Belladonna. Y estoy seguro de que Oz querría que los mantuviera a salvo. O bien no estaba sorprendido. Ironwood sabía cómo ocultar su dolor por la muerte permanente del director Ozpin. Ruby encontró a su equipo en la plataforma de atraque, esperando las órdenes. Lo sabrían en cuanto llegara el general. Nadie quería estar en otro lugar, ya que no se encontraban en un edificio, sino en todo Atlas. El tiempo que les tomaría buscarlos les habría costado demasiado. Nadie podía permitirse estar en un lugar donde no debía estar. Todos se habían estado distrayendo. Jan estaba ocupada cepillándose el pelo demasiado rápido como para preocuparse en lo más mínimo por su aspecto, aunque seguía siendo delicada. Weiss practicaba sus formas y posturas, guiada en parte por Sansón, quien parecía conocer su propio estilo de lucha con ese estoque. Conocía a alguien que era bueno con la espada, explicó Sansón. A veces mujer, a veces hombre. Diría que eran absolutamente excelentes en infiltración y espionaje. Un caballero como yo. Cómo Sansón logró sostener su trozo de metal de la misma manera que Weiss sostiene su arma, que en comparación es un palillo, es algo que escapa a la comprensión de Ruby. Blake, en lugar de leer, estaba escribiendo. No escribía una carta para nadie ni inventaba historias propias. Era un diario. Se detuvo y se masajeó las muñecas. Nadie se dio cuenta de su llegada hasta que ella misma estuvo dentro del grupo. ¿Alguna novedad, Rubes?, preguntó Jan. Dejó de cepillarse el pelo y parecía ansiosa y con muchas ganas de irse. Cualquier cosa era mejor que quedarse de brazos cruzados esperando la pelea. Esta vez no contaban con un ejército de papel que los apoyara. Aunque el dios de la luz no había traído juguetes, eso no alivió sus preocupaciones. Seguían acercándose, pero ya se oían los vagos sonidos de la pelea a lo lejos. Dado que su nave actual era la ciudad entera de Atlas, Ruby se sintió segura al decir que tenía poca confianza en sus capacidades de combate. La mayor parte de esto provenía del hecho de que su sirviente, e incluso ella misma, o al menos sus ojos, eran del mismo dios de la luz. Oye. Lancer sabía lo que estaba pensando y se manifestó ante ella. Que tenga ojos plateados no significa que sea inútil. ¿Al menos puedes matar dragones?, preguntó Ruby. ¿Cuentan los wyverns de Grimm? Quizás. Ruby se encogió de hombros. ¿De verdad? Blake escuchó la conversación y se unió. Están casi en forma de dragón. ¿Ayuda? Yo quemo, dijo Jan. Los dragones queman cosas. ¿Cuento? No he matado a ninguno, así que no pude invocar uno, dijo Weiss.
Todos los miembros del equipo Ruby, incluso Lancer, miraban a Sansón. Ejecuto gente, dijo. A menos que la realeza cuente, no. ¿Leyes draconianas? Blake se encogió de hombros. No creo que eso esté cerca, señorita Belladonna. Ruby no pudo soportarlo más. ¿Alguien aquí tiene alguna forma de luchar contra un dragón? ¿O un dios? ¿Algo? Si Quirón estuviera aquí, tendrías más posibilidades, comentó Sansón. En la antigua Grecia hay muchos mortales que desafían a los dioses. No siempre les sale bien a los mortales. ¿No ayudas, Sansón? Blake negó con la cabeza. En realidad, casi siempre resulta horrible para los mortales. Sansón se mostró indiferente. Para ser sincero, no recuerdo ninguna ocasión en que le haya ido bien a un mortal. Ruby gimió. Todos volvieron a sus distracciones habituales, pero Ruby no tenía ninguna. Lancer ni siquiera intentó enseñarle a Ruby nada relacionado con los poderes del ojo plateado. No solo no tenían tiempo suficiente, sino que tenían demasiado. Cada segundo que pasaba parecía un minuto, y un minuto parecía una hora. Ruby podría echarse una siesta allí durante 12 horas y despertarse con solo 2 horas. Tamborileando con los dedos, aprendía a tocar la batería. ¿O era Beatbox? Gimió y se tumbó en la caja, con la esperanza de echarse una siesta. Nada. No hacía nada. Contando las luces de arriba como si fueran estrellas, Ruby pronto calculó la distancia entre ellas y las conectó con una línea imaginaria, con cuidado de no dejar que las líneas llegaran 2 veces al mismo punto. Entonces empezó a contar los rayos que veía. 67, 68, 69. Hizo una pausa. Ya conté ese. Los sonidos de la batalla seguían siendo tenues. A pesar de su velocidad, Ruby sentía que no se acercaban en absoluto a su destino. Ningún entretenimiento podía distraerlos, pues todas sus energías y conexiones estaban ligadas a la información y al dios de la luz. Grimm ya habría sido bienvenido. Algo, cualquier cosa para distraerlos. Ojalá hubiera traído un cómic ahora mismo, comentó Ruby. Gruñía. Sería genial. Los juegos de mesa habrían sido mucho mejores, comentó Jan. Preferiría hacer algo físico, para ser sincero, dijo Blake. No quiero pensar ahora mismo. Aún así, eres tú quien escribe. Solo estoy soltando palabras al azar. La mitad no tiene sentido, y no puedo recordar la otra mitad con lo horrible que es esta caligrafía. Weiss se secaba el sudor. Créeme, el físico tampoco lo soluciona. Sansón comentó. Es bueno que esté entrenando su resistencia, señorita Weiss. Pero este no es el mejor momento para superar sus límites. Necesitará toda su fuerza cuando llegue la pelea y la mitad de su resistencia ya está agotada por el estrés mental. Como si tuviera algo más que hacer. Weiss alzó la espada por encima de la cabeza con la mano libre. Podríamos haber estado en la mansión Schne y al menos tener la ilusión de estar en casa, o al menos preparar un té para todos. Hermanos, saben que necesitamos un té para aliviar el estrés. Podría hacer uno si quieres, ofreció Sansón. Aquí hay un almacén al que podríamos recurrir. ¿Te refieres a las raciones? Preguntó Jan. ¿De qué sirven las raciones militares de Atlas? Hay algunos aquí, rescatados principalmente para este momento. Esperen aquí. Sansón los dejó solos. Regresó unos minutos después. ¿Guiso del ejército? ¿Un qué? Preguntó Ruby. Es algo que se aprende durante la marcha, dijo Sansón mientras se preparaba. Parecía moverse con cierta familiaridad. Conocimiento del Grial, dijo Lancer. Se pueden añadir muchas cosas al azar, pero probablemente sean restos de otros espíritus heroicos. Seguro que le resultan relevantes a alguien. Durante la marcha, dijo Sansón, a menudo, un ejército no podía depender completamente de las raciones que llevaba y tenía que rebuscar entre ellas. Estaba guardando cosas. Ruby no supo qué eran y el rostro de Weiss reflejaba todo tipo de juicios, ninguno de ellos buenos. Cualquiera que fuera el producto final, Ruby lo tomaría sin ningún motivo más que para mantenerse caliente y tener algo que comer. Eso no es de tu época, Sansón, comentó Lancer. Me las arreglé con lo que había. Sansón distribuyó los platos, tazones y tazas a quien los quisiera. Lo digo en serio. Ya lo sé, comentó Blake. Papá solía hacer algo así. Siempre es diferente en cada casa. Sansón sonrió. Fue una de las cosas que tu padre me enseñó durante mi estancia. Había melancolía entre ellos. Sansón y Blake compartían su dolor. Incluso antes de que el colmillo blanco se volviera violento, él y el resto de los faunos tenían que buscar comida y provisiones cuando no encontraban asentamientos.
Sí, asintió Blake. Recuerdo cómo hacíamos eso en nuestras incursiones. Jan se mantuvo alejada de Blake. No había animosidad, pero Ruby percibió un cambio. No podían empezar de cero como si nada hubiera pasado. Todos lo sabían, pero el hecho de que al menos pudieran reconocerse mutuamente era suficiente para Ruby. En cuanto a este estofado militar, estaba rojo, lo que significaba que picaba. Sin embargo, el vapor también significaba que estaba caliente. Ruby solo quería sopa por ahora y el picante la animó de inmediato. Jan, en cambio, lo estaba tomando bastante bien. De los dos hermanos, Jan era el que mejor manejaba el picante. Blake era el mejor de todos. Esta comida probablemente le hizo recordar el pasado. Blake ya se había arrastrado como si compartiera un refugio estrecho con otra persona. Pero tal como estaban las cosas, había un amplio espacio donde Blake no necesitaba hacer nada de eso. Sansón estaba en una situación similar, con la forma en que miraba hacia arriba. Era como si pudiera ver a los padres de Blake. A Lancer le iba bastante bien. Quizás era cosa de los sirvientes. Weiss, en cambio, era la peor de todas. Su piel blanca como la nieve se estaba poniendo más roja que la manzana más roja. Lancer tuvo que agarrar a Weiss que caía mientras Jan sostenía la taza. Mirando la taza, Jan comentó, ni un sorbo. Qué insípida es la cocina del Atlas. Mucho, respondió Blake. Invadimos algunas cocinas de Stshne e hicimos algunas demostraciones durante eventos. Probé algunas. Corrección, en realidad es cocina Atlas de alta calidad. La mayoría de estos fueron importados de Mistral y Vacuo, explicó Sansón. No puedo decir nada, dijo Weiss con la lengua fuera. Solo puedo decir lo mismo. La leche fría fue suficiente para aliviar a Weiss. Tras unas cuantas respiraciones más, recuperó su habla habitual. Eso fue horrible y no quiero volver a hacerlo nunca más. Hay cosas que se llaman demasiado picantes, ¿sabes? Blake se encogió de hombros. Allí fuera, necesitas calor para sobrevivir a las noches frías. Bastaba con que llamara su atención. Era un reto si Jan podría resistir más que Blake. Sin embargo, Blake ya estaba acostumbrada a esto dada su experiencia. Al final, fue Blake quien ganó ese intercambio. Sansón había limpiado lo que dejaban. Pero Blake insistió en unirse a este asunto. Algo sobre cómo los colmillo blanco tendrían que cuidarse entre sí y que así es más eficiente. Bueno, dijo Jan. Estoy distraído. ¿Cuánto tiempo nos queda? Deberíamos estar desplegándonos en unos minutos, de hecho. Weiss le agradeció a Sansón cuando encontró un paño. Ella seguía roja después de todo eso. No ayudaba que siguiera intentándolo de todos modos. No tardaron mucho en sonar la alarma en la plataforma de atraque. Todos los sirvientes prepararon sus armas y esperaron un rato más. El equipo Rubí ya sabía lo que significaba. Estaban bastante cerca. El general Ironwood llegó corriendo. No les dio tiempo a informarles antes de entrar en la aeronave y les indicó con gestos que lo siguieran. Él iba a ser su piloto. Astolfo corría detrás de él. El toro comenzó su secuencia y, en el momento en que se elevaron, ya se dirigía hacia el espacio abierto tras ellos. El equipo Rubí percibió el movimiento. Señorita Belladonna, dijo Sansón. Durante este enfrentamiento, le dejaré las órdenes a usted. Seré su sirviente, si así lo desea. Blake asintió. Entendido. Astolfo le puso un brazo a Jan. Parece que estaré a tu cuidado, señorita Xiaolong. Dame las órdenes más valientes que puedas tener. Haz que los chicos se sientan orgullosos de ti en casa. Jan miró el diseño de alondra de su prótesis. Lo conseguiste. Ruby ya tenía a Lancer. ¿Y dónde está el mío? Preguntó Weiss. Solo digo que ustedes tres tienen un sirviente y Penny está con Adam. Un rugido de lobo fue su respuesta. El Dr. Jekyll parece simpático, dijo Ruby. El único problema aquí parece ser el señor Ire. Weiss asintió. Pero no parecía muy emocionada. No debería sorprenderme. Capítulo 64. Muerto. El equipo Ruby, junto con los sirvientes y el general Ironwood, vislumbraron las diferentes naves que evacuaban Atlas. Se les permitió entrar a la cabina, aunque no había ninguna división entre ellos. Es hora, dijo Ironwood. No les pediré a ninguno de ustedes que se queden como soldados, ni les exigiré que lo sean. Pero aún así les informaré sobre el asunto en cuestión. Solo tenemos que lidiar con el dios de la luz mientras Archer carga a la bala, ¿no? Preguntó Lancer. Parece bastante sencillo. Pero Ironwood negó con la cabeza. No. No es solo eso.
Si bien es cierto que debemos mantener al dios de la luz en su lugar, esos asuntos no les preocupan a Archer ni a Bats. No. En cuanto la última nave evacue Atlas, la Liga de Caballeros Extraordinarios se disolverá oficialmente. El equipo Rubí se miró confundido. ¿Qué significaba eso y por qué el general Ironwood parecía preocupado? No tuvieron que esperar mucho. Ironwood continuó tras un suspiro. De ahora en adelante, todos ustedes volverán a ser enemigos, esta vez con toda la razón. Señorita Rose, eso significa que ahora tiene permiso para atacar y matar a Bats o a Archer en esta guerra del Grial. Todos los presentes somos libres de actuar según nuestros propios intereses. Bats, en particular, les agradece sinceramente su cooperación y que gane el mejor maestro. Qué bien, comentó Weiss. Al menos fue cortés. Pero ahí es donde debo preguntarle a la señorita Rose. Había vacilación en la voz de Ironwood. ¿Qué piensas hacer si ganas esta guerra del Grial? General. Ruby ladeó la cabeza. Un temor la invadió. Lancer se movió para interponerse entre Ruby y el general. Incluso Sansón se movió, pero fue más bien para proteger a Blake, quien había seguido los pasos de Lancer. Ruby ya sentía la mano protésica de Jan aferrándose a la suya. Les diré la verdad, confesó Ironwood. Me conmovió el mensaje de esta Voyager, aunque no entendí nada. Al igual que Bats, yo también deseo contactar con este planeta Tierra. Puede que no sea durante mi vida, pero creo que es la mejor opción para Remnant. Piensen en las posibilidades. Exploración espacial, culturas completamente ajenas a la nuestra. Tenía la cabeza agacha, pero su concentración no se desvió de su tarea de pilotar la nave. Ruby veía cómo el número de dirigibles disminuía. Bats llegó a un acuerdo. Si gana la guerra del Grial, deseará las coordenadas del planeta Tierra. Le he ofrecido mi apoyo y los recursos que pueda proporcionarle para que lo logre. Apretó el puño con fuerza. Ya obtuvimos estas alternativas al polvo del Dr. Jekyll y me duele ir en contra de alguien a quien considero un buen amigo por esto. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Ruby. Su mano se cernía sobre Crescent Rose. No estaba segura. Recordaba cómo esos ojos de hierro la seguían incluso con su apariencia, y eso fue durante el entrenamiento. No la mataré, señorita Rose. Ironwood debió de notar la atmósfera en la habitación. Pero no la ayudaré si Bats decide atacarla. General, intentó argumentar Weiss. Aunque creo que es admirable que Bats quiera comunicarse, pero Ruby ya había tomado su decisión. Está bien, general, lo entiendo. Ruby esperaba una sorpresa, y precisamente eso fue lo que recibió. Ruby. Exclamó Jan. No puedes simplemente, esta es una guerra del Santo Grial, Jan. Ruby no permitió que Jan siguiera explicando. Bats solo está usando lo que tenía a su favor. El equipo JNPR lo está haciendo con Jeanne. Gracias, Sansón, por cierto. Sansón hizo una reverencia. Eso tiene más que ver con la señorita Belladonna. Creí haberte dicho que me llamaras Blake, dijo Blake. Solo lo permití porque lo olvidé. ¿Puedo preguntar por qué me cuentas esto? Preguntó Ruby al general. Porque Crow también es mi amigo, respondió Ironwood. Y sé que eres su sobrina. Por eso, creo que es conveniente que al menos sepas el motivo. Por eso fuiste tan duro conmigo la última vez que estuve aquí. Ruby aún recordaba la sorpresa de que alguien realmente la alcanzara en el fragor de la batalla. Mercury Black en el torneo vital no contaba, ya que no estaba en su mejor estado mental en ese momento. Creo haber mencionado que los maestros son tan vulnerables como los sirvientes, recordó Ironwood. Ahora, puedo decírselo explícitamente. Bats tiene toda la intención de ganar esta guerra del Grial y no dudará en atacarla incluso a usted, señorita Rose. Puede que usted sea la cazadora, mientras que su entrenamiento se basa en la experiencia y la astucia, pero Bats está más dispuesto a romper cualquier regla que crea que exista al luchar. No los hay. Ruby negó con la cabeza. Ahí fuera, tenemos que hacer lo que podamos para sobrevivir. Quizás, pero su entrenamiento también los hace sucumbir a esos hábitos que han adquirido. Y en las academias, a todos se les enseña a luchar con cierta justicia, aunque solo sea por el sistema de calificaciones. Este método de enseñanza, aunque útil y recomendable en el aula, no se aplica en el campo de batalla. Espero que todos ustedes, especialmente usted, señorita Rose, se hayan liberado de esos hábitos con esta guerra del Grial. Entiendo, asintió Ruby. Haré lo que pueda para ganar la guerra del Grial. Si sirve de algo, creo que los objetivos de Bats también son admirables. No me importaría ayudarte después de la guerra del Grial. Ironwood sonrió con orgullo.
Entiendo por qué tu tío habla tan bien de ti. Oye, dijo Yang. ¿No te ha dicho nada de mí? Pero Ironuot solo se rió. Está orgulloso de ustedes dos. Mis palabras están reservadas para la señorita Rose porque ella es una maestra. Entonces apúntame para la próxima guerra del Grial. Yang, no. Weiss, Blake, Sansón y Lancer hablaron al unísono. Tras unos minutos más de vuelo y con la vista y el sonido de la batalla en curso, Ironuot había iniciado el descenso. Iba a toda velocidad. Tenemos que actuar rápido, insistió Ironuot. El elixir de Ide se ha agotado. Puedo ver el vapor que emana de él. Ruby no estaba segura de lo que veía, ni podía entender cómo Ironuot lo sabía. Pero no le importaba en absoluto. El equipo Ruby, junto con los sirvientes, saltó. Astolfo logró atrapar a Yang. Ruby vio que Astolfo aún tenía a Arpe con él, como refuerzo. La herida del dios de la luz seguía presente, pero eso les recordaba que no habían logrado matarlo. Los sirvientes atraparon a cada miembro del equipo Ruby. Solo Ironuot no tenía salvador, pero pilotaba la aeronave. Todas las demás aeronaves regresaban a Mangle, pero la suya se quedó atrás. El general sería su piloto después de esta misión. Se quedó para vigilar la aeronave. Muy bien, equipo. Ruby los animó a moverse. Nadie objetó. Pero Ruby captó las preocupaciones de su equipo. Las palabras de Ironuot aún les resonaban. ¿Tienes un plan, chico?, preguntó Lancer. Primero, Ruby levantó un dedo. Nos ocupamos del dios de la luz, y luego nos ocupamos de Archer. Lancer asintió y abrió el camino. La batalla se volvió cada vez más clara. Astolfo había liderado la carga y fue el primero en llegar para relevar a Ide, ahora de vuelta con Jekyll, de sus funciones. Jekyll se apoyó en una manta y lo saludó. Lancer se unió rápidamente a la lucha mientras el equipo Ruby, junto con Clover, asistía a Sansón mientras sacaba a Jekyll del campo de batalla. Sansón revisó a Jekyll en busca de heridas y curó las que había sufrido. Jekyll sufrió muchas. El dios de la luz tiene una fuerza de mordida considerable, dijo Jekyll. De hecho, me preocupaba que superara los factores de curación de Ide. Descansa por ahora, diagnosticó Sansón. Nos encargaremos de aquí. Trébol. Gritó Jekyll. Un poco de suerte. Tengo algunas bebidas si quieres. Solo busco la seguridad. Jekyll negó con la cabeza. Ruby no tuvo tiempo de hacer preguntas. Ordenó a su equipo que se pusiera en marcha y ayudara a los demás sirvientes. No tenían mucha utilidad contra él. Pero debían actuar como maestros de sus sirvientes aliados. Ninguno de ellos tenía hechizos de comando, pero sus sirvientes los escuchaban como si lo hicieran. Lancer dedicó más tiempo a defender a Ruby. Como guerrera de ojos plateados, era la combatiente menos efectiva contra el dios de la luz. Curiosamente, Sansón y Blake tenían una química natural. Podría ser que Sansón fuera un asesino y Blake una especie de super ninja. Yang y Astolfo solo podían describirse con las palabras de Yang, uno de los chicos. Ruby no encontraba otro sentido. Pero incluso contra un dios de la luz, herido por Arpe y debilitado aún más por Ide, todos se mostraron cautelosos, pues el dios de la luz seguía demostrando ser un luchador capaz. Luchaban contra una criatura de aspecto dracónico, y la mayoría de los sirvientes presentes no eran precisamente cazadores de dragones. Solo Astolfo se perfilaba como un caballero, con Sansón siguiéndolo de cerca. El dios de la luz, al notar a Arpe, se mostró cauteloso. No era su objetivo. Su plan era simplemente mantener al dios de la luz en su lugar. Weiss pronto tuvo la oportunidad de liderar de nuevo. Se escuchó un gran aullido y Ide, completamente recuperado, regresó a la lucha. Él solo había resistido al dios de la luz y, junto con los otros tres, incluso lo superaba en combate. Ruby mantuvo la distancia. Su mirada alternaba entre el dios y el Atlas en posición. Ahora estaba más cerca. Nadie podía ignorarlo. Pero el dios de la luz aún ignoraba lo que eso implicaría. Los terrenos de Atlas ocultaban gran parte de las partes móviles, pero Ruby podía ver algo moviéndose desde lo poco que se asomaba por los bordes del reino flotante. Miró a su equipo y les dio una orden sencilla. Estén preparados. Es la hora. Barra más temprano. Bueno, declaró Bats. Fue un placer trabajar contigo, James. Pero creo que este es el momento de separarnos. La liga está oficialmente disuelta y somos libres de hacer lo que queramos. Ironuot permaneció en el lugar, casi dudando en irse. Jaime, ¿qué piensas hacer tras ganar la guerra del Grial? ¿Cómo piensas cumplir este deseo? ¿Por qué? Solo necesito las coordenadas y los recursos. Aún tengo que encontrar la manera de conseguir ambos.
Nunca se sabe con los dispositivos que conceden deseos. Quizá solo se permita un deseo y sé que el mío cuenta por 2. ¿Por qué? Archer estaba sentado allí, meditando. Tenía sus sospechas, pero prefirió no expresarlas. Hubo un cambio en el rostro de su maestro. Expectación y esperanza. Butch pensaba lo mismo que Archer. Entonces recibieron su confirmación. Ironuot dijo: estoy dispuesto a ofrecer mis servicios y los recursos a mi disposición si ganan esta guerra del Grial. ¿Ah, sí? Butch se levantó, complacido pero no sorprendido. Su maestro ya estaba mejorando. ¿El disco de oro te ha conmovido tanto como a mí? A regañadientes, Ironuot asintió. No interferiré en tus asuntos de la guerra del Grial contra los demás maestros, pero tampoco en los suyos. Les informarás. Butch captó la mentira. Archer tuvo que contener una lágrima de orgullo. ¿Pretendes pedirle a la señorita Rose su deseo del Grial con la esperanza de que podamos aliarnos durante la guerra del Grial? Vaya, no eres un maestro, James. Pero hasta yo puedo ver que deseas el Grial. Todos tienen un deseo, Butch. Si se les da la oportunidad, muy pocos se opondrán al Grial. Butch asintió. Es cierto. Muy bien, informe a la señorita Rose si lo desea. Solo le pido que no interfiera en los asuntos de la guerra del Grial. Supongo que eso significa que Akeara Penipolendina está dentro de esos términos, ¿no? El rostro de Ironuot se endureció, pero asintió. No me atribuiré ningún conocimiento si llega a oídos de Pietro. Butch le restó importancia. Si lo hace, te aseguro que no saldrá de mi boca. Ironuot estaba dispuesto a dejarlo así. Pronto, tuvo que dejarlos en paz mientras Archer y Butch se marchaban con los últimos arreglos. Se había emitido la alerta y aún quedaba tiempo para que todos pudieran evacuar. Bajo ninguna circunstancia podía quedarse nadie, sin importar el motivo. Butch y Archer les habían dado plazos específicos para ejecutar su plan y no se había modificado desde entonces. Si alguien se quedaba, sería solo por su culpa. ¿Desea irse temprano, maestro?, preguntó Archer por cortesía. No lo detendré, puedo encargarme de todo a partir de ahora. Conservaremos toda el aura que podamos, Archer, respondió Butch. Tu acción independiente puede permitirte actuar durante más tiempo sin un maestro, pero es mejor que conservemos lo que podamos. Archer asintió. La alarma seguía sonando y, según las estimaciones de Archer, más de la mitad de los habitantes de Atlas deberían quedar rezagados. Para confirmarlo, Butch revisó las imágenes de cada rincón de Atlas. La bahía de Atraque se estaba llenando de gente y el número de dirigibles que evacuaban la ciudad flotante aumentaba. El orgullo lo invadió. Estoy orgulloso de que mi gente al menos sepa qué hacer, suspiró. Solo tenían que hacer su trabajo y eso es precisamente lo que están haciendo. ¿Quejas de la época con Salem? La señorita Fall sí que tiene un problema con estos asuntos. Tiene esa incesante necesidad de poder y dominio sobre los demás como consecuencia de la debilidad de sus propias circunstancias. Habría sido una historia trágica si hubiera terminado ahí. Pero terminó poniéndose bajo las riendas de otro. Supongo que es todo lo que conocía. Puede que Butch no se interesara mucho por la gente, pero había aprendido un par de cosas de Archer. Sería una suposición acertada, comentó Archer. El ataúd que era su arma ya estaba en su lugar. Solo era cuestión de apretar el gatillo si llegaba el momento oportuno. Tal como estaban las cosas, Archer y Butch aún podían relajarse y calmarse. Archer no pudo ocultar su risa. Butch logró deducirla, enorgulleciéndolo. ¿Nerviosos? Has llevado mi vieja voz a un tono infantil, dijo Archer, haciendo referencia a propósito a la obra que su maestro había leído. Tengo mi gaita y me dan ganas de silbar. Estoy absolutamente emocionado y emocionado de verlo suceder. Si el detective hubiera estado aquí para fallar, diría que sería demasiado perfecto. Es una pena que nadie haya podido igualar tu intelecto mientras estuviste aquí. Butch se encogió de hombros. Lo habría intentado, pero lo único que sé con certeza es que no hay nada que pueda saber con certeza. Así es la naturaleza de los sabios. Archer asintió. El primer paso en la búsqueda de la sabiduría siempre será reconocer la propia ignorancia. Menos de la mitad de los habitantes restantes de Atlas se marchan. Butch realizó los preparativos finales para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. El conflicto entre el dios de la luz y Ide se acercaba. Bueno, dijo Butch. Supongo que espero que nos alcances pronto, ¿no? Manténme caliente el asiento del dirigible, ¿quieres? Butch asintió y salió corriendo, dejando a Archer solo. Aún quedaba tiempo antes de tener que despedir a Atlas. Para la mayoría, parecía que solo había unos minutos.
Pero para Archer, incluso un minuto significaba mucho. Su mente podía dar vueltas sin perderse nada. Notó cada pequeña grieta y abolladura en cada baldosa. Había estimado su área y calculado mentalmente el número total. Una estimación aproximada sería de unos cientos de miles. El lugar donde se encontraban era simplemente demasiado grande. Me estoy volviendo lento con la edad, comentó Archer. Ni siquiera podría dar una cifra exacta. En fin, por mucho que uno entrene su mente y su cuerpo, nada puede detener la lenta llegada de la muerte y la decadencia. Se puso de pie y se empujó la espalda. Ah, pero debería haber entrenado el cuerpo tanto como la mente. Nunca debía haber sido un aficionado en cuanto a entrenamiento físico. Lamento no haber podido ver nunca la verdadera belleza y fuerza de la que este cuerpo mío podría haber sido capaz. El propio Archer, James Moriarty, admitiría algo sobre Sherlock Holmes. Ese detective entrenaba su cuerpo tan bien como su mente. Quizás su próximo proyecto debería ser encontrar la manera de mantenerse físicamente activo durante su vejez. La cámara mostraba a los sirvientes enfrentándose al dios de la luz. A Astolfo se le había prohibido usar arpe, pero la exhibición de esa arma fue suficiente para distraer al dios de la luz. Incluso si no lo hubiera hecho, el dios de la luz era cauteloso y la evitaba como una plaga. El elixir se había agotado hacía tiempo y Ide funcionaba solo con vapor. Con la aparición de Lancer y Sansón, Ide podía relajarse, descansar un rato y volver a la lucha. Archer sabía que Jekyll no se quedaría de brazos cruzados. No había rastro del general. Había cumplido su parte del trato y se negó a interrumpirlos. Archer predijo que Ironwood estaría cerca, pero jamás interrumpiría la pelea. Archer contempló la posibilidad de que Ironwood mantuviera distraído al resto del equipo Ruby. No, dijo Archer negando con la cabeza. Eso no importa. Desde cualquier punto de vista, Archer era un Servant contra 4. 3 si Astolfo decidía no intervenir y avanzaba hacia Salem. Pero Sansón y Ide sin duda atacarían a Archer y lo liquidarían rápidamente antes de que Lancer se diera cuenta de que lo habían retirado de la guerra del Grial. Archer suspiró y negó con la cabeza. No hay forma de ganar esta guerra del Grial para mí y el maestro, ¿verdad? Mi querido Bugs, estás condenado a que otros sean elegidos antes que tú. Incluso en esta misma guerra del Grial, tú has contribuido más que nadie, solo superado por mí. Pero todo eso es por una recompensa que jamás podría ser tuya. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Apretó el puño y movió la cabeza, aliviando la rigidez del cuello. Necesitaba mantener el cuerpo lo más relajado posible si quería pensar con claridad. Aún así, juró Archer. Soy un sirviente. Un espíritu heroico que dejó huella y, por lo tanto, fue reconocido por el trono de los héroes. ¿Acaso no estamos, por nuestra propia naturaleza, destinados a superar obstáculos imposibles? ¿Acaso no somos la prueba de que lo imposible se hace posible? Levantó el puño en el aire. Soy James Moriarty. El Napoleón del crimen, el cerebro del submundo criminal. Mis planes y conspiraciones no tienen fin. Con un alcance que llega hasta los dominios celestiales, no hay sombra de civilización en cuya creación no haya participado yo. Luego Archer colocó sus brazos dentro de la máquina. Contemplad a Remnant. Declaró Archer. Los zumbidos y movimientos mecánicos del dispositivo eran las piezas musicales más hermosas que jamás había escuchado. Su maestro seguía agotándose, según sus cálculos. Un vehículo esperaba a Bugs, lo que aceleraría considerablemente el viaje. La salida de energía aumentaba su carga. Todo marchaba según lo previsto. Te demostraré el crimen supremo. ¿Qué crimen mayor podría cometerse sino un crimen contra Dios? Archer apretaba el gatillo con fuerza. A mi maestro, te doy mi última lección. Mi último problema para que lo resuelvas. Se alcanzó la energía máxima. El objetivo estaba en su lugar. El dios de la luz se retorció y contraatacó. Se liberó de los sirvientes que lo mantenían en su lugar. Pero era demasiado tarde. Entonces, Archer sintió una repentina oleada de energía que emanaba de él. Aunque no podía oír a su maestro, supo exactamente a qué se refería. Bugs había lanzado un hechizo de comando. Aunque no podía oír la voz de Bugs, sí la oía. Archer la oía en su corazón. Dispara, Archer. Archer apuntó a la cabeza. La dinámica de un asteroide. Todo Atlas empezó a desmoronarse. La liberación del noble fantasma de Archer fue lenta. Todo a su alrededor se aplastaba, encogiéndose hasta convertirse en esa bala. Infraestructuras, carreteras, basura, vías fluviales y la vegetación restante se unieron para formar una bala compacta.
El cañón negro había sido modificado para este propósito. Convirtiendo toda la masa continental de Atlas en energía, junto con el hechizo de comando y su noble fantasma, todo había sido diseñado para matar a un inmortal de Remnant. Solo tenían una opción. Era el dios de la luz o Salem. Pronto, el cielo empezó a despejarse. El suelo se hundió y se derrumbó en la forma de la bala. Explosiones de cableado eléctrico, restos de polvo y muchas otras cosas sensibles estallaron. Sin embargo, incluso esas cosas se derrumbaron en la bala. Archer no aflojó el gatillo. Su dolorido gatillo se resistió ante la intensidad del disparo. Entonces, la bala estaba completamente cargada y el gatillo se movió hacia atrás. El retroceso fue intenso y, con un estruendo ensordecedor, Archer voló hacia atrás tan rápido que, a pesar de la ventaja, superó a su propio maestro. Todas las aeronaves realizaron maniobras evasivas para evitarlo. Pero el disparo impactó, un disparo en la cabeza. La cabeza del gran dragón de luz retrocedió por el impacto. Luego, cayó. Todas esas aeronaves presenciaron la visión imposible. Archer solo esperaba que su maestro estuviera observando. Porque Archer logró captar esta hermosa vista. Espero que la hayas visto bien, querido Bugs. Ese es el triunfo y el terror del espíritu humano de la Tierra. El equipo Ruby, los sirvientes y Clover huyeron en busca de seguridad. No necesitaban saber nada más que sobrevivir. Se disparó y el dios de la luz cayó. Ninguno de ellos había visto morir a Ozpin. Pero sabían que había perecido. Era más fácil de aceptar, ya que sabían que el director era mortal en su mayor parte y no tenían motivos para pensar lo contrario. Su inmortalidad no acababa de calar en ellos. Pero esto era un dios. Un dios había sido asesinado y ahora caía. Sin movimientos. Sin frenazos. El cuerpo serpentino se desplomó y el suelo tembló por su tamaño. Lancer ya miraba hacia arriba. Ruby también. Si el dios de la luz había muerto, ¿llegaría la oscuridad poco después? Ruby no estaba segura de si podrían con un segundo dios después de este. Los cielos permanecieron como estaban. El dios de la luz continuó su descenso hacia la tierra. La nieve y el humo se elevaban tan alto que Ruby sepultó el rostro en su capa. Todos los demás buscaron refugio o se escondieron tras los sirvientes cuando no pudieron. Clover tuvo la suerte de encontrar refugio y guiar al resto. El temblor continuó hasta detenerse por completo. Pero el corazón de Ruby seguía latiendo y la respiración de todos se apoderó de todos los sonidos. Ozma era una cosa. Salem, otra. Esto era algo que nunca anticiparon. Incluso Blake, con toda su experiencia en diversas formas de literatura, no podía creer lo que habían visto. Durante los breves instantes de silencio que siguieron, el horror los mantuvo en su sitio. Mientras los sirvientes investigaban, sin necesidad de órdenes tras ver sus rostros, el equipo Ruby y Clover estaban aturdidos, sin saber qué hacer con Clover, que incluso negó con la cabeza. Solo Jan no pudo soltar su arma. Todos los demás perdieron el agarre y la fuerza en las piernas al caer al suelo. El mundo se detuvo ante ellos. El mensaje que habían escuchado en Vale contrastaba con lo que acababan de ver. Un arma, hecha de este planeta Tierra, capaz de matar a un dios. Tales cosas deberían haber sido una obra de ficción. Sin embargo, allí estaban, justo frente a ellos. Un arma enorme y terrible, rehecha con los recursos de Remnant, capaz de abatir dioses. Ruby era una experta en armas. Conocía sus armas, sobre todo las suyas. Diseñó y rediseñó su arma muchas veces hasta que estuvo perfecta y hecha a su medida. Ayudaba a sus amigos de Signal con el diseño de sus armas e incluso a Jan con el mantenimiento de Ember Celica. Habría ayudado al resto de sus compañeros si se lo hubieran pedido. No hacía falta que se lo pidieran. Lo haría ella misma si se lo permitieran, y lo haría gratis. No se trataba solo de las armas de los cazadores. Podía identificar con precisión la historia de las armas, cómo se usarían y cómo las usaría ella si tuviera la oportunidad. Todo eso la había ayudado a diseñar su Crescent Rose para que fuera la mejor arma de una generación, si no de todos los tiempos. No era perfecta en ese aspecto, pues allí estaba el Atlas Colossus en Argeus. Pero era una apuesta segura a quien preguntarle cuando se trataba de armas. Había visto armamentos de grandes maquinaciones. Cañones, armas de asedio, máquinas de guerra de gran tamaño. Incluso el coloso de Mistral, Ruby aún no entendía cómo se le había pasado por alto en los libros, parecía insignificante comparado con este cañón negro. Ni siquiera los Grimm podían igualarlo. Grandes y terribles criaturas de los Grimm venían en diferentes tamaños y formas.
Las había de origen mítico, pero incluso al cazador más fanático le resultaría difícil creerlas. Ruby había olvidado a los Repine. Sus manos temblaban. Nadie más se movió de allí, incluso cuando los sirvientes regresaron. Ruby solo supo que habían regresado porque vio vagamente a alguien moviéndose, y no había nadie más que pudiera moverse que ella pudiera reconocer. Los sirvientes tienen ese conocimiento de la guerra del Grial. Lo sabrían, ¿verdad? Sus ojos plateados estaban fijos en algo o alguien, pero no los veía en absoluto. Fue Clover quien logró hablar. Pero no tenía la confianza suficiente. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere confirmar? Ruby tuvo que parpadear muchas veces antes de moverse. Ni siquiera podía llamarse a sentir. Era más bien como una leve vibración de la cabeza durante un segundo. Lancer tuvo que cargar a Ruby y ayudarla mientras caminaban hacia la escena. Sansón había hecho lo mismo con Blake, Jekyll con Weiss y Astolfo con Jan. Clover no contaba con ayuda y usaba su vara como bastón. Lentamente, la figura serpenteante y sin vida del dios de la luz apareció ante sus ojos. El cráter que contenía el cadáver era la última barrera para su incredulidad. Una vez que traspasaron los límites y apareció la primera señal del dios muerto, se convirtió en evidencia de que sus ojos no les mentían. Archer y Bats no les mentían. No solo existen otros mundos, sino que ese mundo es capaz de matar a los dioses, los mismos creadores del mundo y de todo lo que Ruby conocía. Antes de que Ruby se diera cuenta, estaba justo al lado del dios de la luz. Todos los demás permanecieron al borde del cráter. Blake meneaba la cabeza mirándolo. La vacilación se apoderó de la mano de Ruby mientras flotaba sobre el rostro del dios de la luz. No había pupilas, solo vagas formas en forma de globo ocular. Los ojos eran plateados. Su forma aún permanecía, pero no se movía. Una repentina tristeza se apoderó de Lancer porque Ruby sintió las lágrimas brotar de sus ojos. Lo siento, chico, dijo Lancer. Tú y yo estamos hechos del dios de la luz. Claro, eso podría decirse de casi cualquiera aquí en este remanente. Pero estos... Se señaló los ojos. Esto nos hace especialmente hechos de él. Ruby no sentía lo mismo. Se llevó una mano a un ojo y se lo cubrió. Nada. No había lágrimas, ni tristeza inherente ni llanto que la vinculara al dios de la luz. Se dio la vuelta y buscó al Dr. Jekyll, quien mejor conocía a Archer. Esto, negó con la cabeza. No eran las palabras adecuadas. ¿Esto es la Tierra? Una de las muchas cosas que la Tierra tiene y puede hacer, Ruby. Jekyll asintió. Ruby volvió a mirar al dios. Examinó al dios de la luz. Seguía muerto. Fue Blake quien lo expresó con palabras. Dios ha muerto y nosotros lo matamos.